¿Cuáles han sido los grandes dominadores de cada deporte en París 2024? ¿Dónde puede mejorar España si quiere subir a nivel olímpico? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos el vídeo que os prometí ayer, ya que vamos a analizar cada bloque de deportes, es decir, los deportes de combate o los de equipo, y también los deportes que reparten más medallas en unos Juegos Olímpicos, como el atletismo, la natación o la gimnasia, para ver dónde destaca cada país y cuáles son sus debilidades. Además, nos fijaremos mucho en la actuación y situación de España en estos deportes respecto a las potencias que están más o menos a su nivel en términos generales. Para hacer este análisis voy a usar este sistema de puntuación que ya os expliqué en el vídeo de ayer, que os recomiendo si no lo habéis visto, en el que proponíamos diferentes sistemas de puntuación para la clasificación de unos Juegos Olímpicos. Vamos a empezar con el deporte rey de los Juegos Olímpicos, el atletismo, que tiene 48 eventos olímpicos y por tanto reparte una gran cantidad de medallas. En nuestra clasificación puntúan, es decir, han tenido finalistas hasta 75 países diferentes, lo que demuestra que es un deporte muy global. Y ahí estáis viendo, como siempre, el top 12, en el que España logra entrar con un gran 11º puesto, sobre todo por los 2 oros que se han conseguido tanto en marcha como Jordan Díaz, y es que en el medallero tradicional, digamos, España está en la 5ª posición, pero bueno, también hemos conseguido otras grandes actuaciones de mérito, como el 4º puesto de Enrique Llopis en los 110 metros vallas o el 5º puesto de Atawi en los 500. En los 800, por supuesto, que ya no sé ni lo que digo. Estados Unidos ha dominado totalmente, ya que, por ejemplo, Jamaica no ha tenido una gran actuación, aunque está ahí en el top 12 junto a otros países especialistas en atletismo como Kenia o Etiopía, a los que no esperéis ver en el resto del vídeo hablando de otras disciplinas deportivas. Por cierto, Francia ocupa la 15ª posición en esta clasificación por puntos del atletismo, y es que su actuación en este deporte no ha sido tan buena como en el resto de los Juegos. Solo han conseguido una medalla de plata el último día, además, en los 100 vallas femeninos, y así, bueno, han salvado un poco el sacar al menos una medalla, que es algo que han conseguido siempre, excepto en el año 2000. Ya hemos visto que España ha cumplido con nota en este deporte. Ha conseguido oros, medallas y también algunos puestos de finalista, que ya sabéis que puntúan bastante en esta clasificación, y logra un hueco de honor en un deporte muy difícil debido a grandes países como Kenia o Jamaica, de los que ya hemos hablado, que luego no van a estar en el resto de disciplinas. Vamos a ver lo que pasa con otro de los grandes deportes de los Juegos Olímpicos, la natación. Este es un deporte en el que, por los propios medios de necesitar una piscina y grandes instalaciones para poder entrenar, países como Jamaica o los países africanos desaparecen. Por lo tanto, en 37 eventos que tenemos solo puntúan 33 países, muchísimo menos que en el atletismo. De nuevo lidera Estados Unidos, pero con bastante menos diferencia, ya que Australia ha tenido unos grandes juegos, ha sacado 19 medallas en atletismo. Australia, un país que a veces confunde porque es muy extenso, pero solo tiene 26 millones de habitantes y ha conseguido solo en la natación más medallas que España en todos los Juegos Olímpicos. Aquí Francia sí se coloca muy arriba gracias a los 4 oros de Léon Marchand, una de las estrellas de los Juegos Olímpicos, y en general creo que las medallas han estado más repartidas de lo normal. Es verdad que pocos países aspiran a estar en esos primeros puestos en las finales, pero hemos tenido hasta 19 países. Por eso es tan doloroso que en un deporte que tiene tantas pruebas, España solo sume 6 puntos. Los de Hugo González con sus 2 sextos puestos, que también aspiraba más, ya que llegaba con grandes marcas y actuaciones en campeonatos mundiales, y es que España se queda por detrás de países como Grecia, Rumanía, Hong Kong, Lituania, Polonia o Túnez. Es sin duda un gran punto a mejorar, y es que España, bueno, no es un país con grandísima tradición en la natación, pero tampoco es un deporte que nos sea extraño, en el que no hayamos tenido grandes referentes como Mireia Belmonte y que tenemos los medios para poder estar ahí, así que sin duda es algo a mejorar. Por cierto, me paro un poquito aquí para recordaros que os suscribáis si os están gustando estos análisis de datos sobre los Juegos Olímpicos, ya que nos queda mucho que decir sobre los Juegos, y cuando acabe esto, cuando pasen ya los Juegos Olímpicos, seguiremos acompañando el deporte con datos y análisis. Así que nada, dadle un like al vídeo si os está gustando y seguimos con estos datos sobre los diferentes deportes. Vamos ahora con la gimnasia, en la que agrupamos las pruebas de gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia de trampolín. En total son 18 eventos en los que han puntuado 37 países, más que en la natación, con muchas menos pruebas. En este caso domina China, que ha conseguido ganar pruebas en gimnasia rítmica de forma sorprendente, en gimnasia artística y también llevarse medallas en las pruebas de gimnasia de trampolín. De esta forma es el primer país que consigue superar en alguno de estos deportes a Estados Unidos, que aún así está en una gran posición, y vemos como, por ejemplo, Filipinas, con los 2 grandes oros, el doblete de Carlos Yulo, se hace con un puesto en esta clasificación de honor, y tenemos también a Argelia, que no consigue meterse en el top 12, pero sí quería señalar que Kalia Nemur ha ganado la primera medalla para cualquier país africano en cualquier prueba de gimnasia en unos Juegos Olímpicos, y de hecho ha sido con el oro para Argelia en las barras asimétricas. Y España, pues solo ha conseguido un finalista, Ray Zapata, en esa final de suelo en la que quedó 7º, así que 2 puntos para España en esta clasificación, que vuelve a quedar muy lejos de las grandes potencias de los Juegos o los países europeos de nuestro entorno y nuestra población, y volvemos a estar por detrás de países como Grecia,
Rumanía, que ya estábamos en natación, y también de Armenia, de Bulgaria y de países sin gran tradición en gimnasia como Bélgica, Eslovenia, Portugal o Croacia. Y lo siento porque no vienen muy buenas noticias en el siguiente bloque, que es el del ciclismo, contando las pruebas de ciclismo de carretera, de ciclismo en pista, mountain bike y BMX, y vamos a ver quiénes han sido los vencedores aquí. Bueno, pues tenemos a 7 países que han conseguido 2 o más oros, gana Reino Unido por la gran cantidad de medallas que tiene, y aquí sí que no vemos a China por primera vez, que aún así se ha quedado el primero que nos sale en esta lista, 13º, consiguiendo incluso un oro en BMX, y me gustaría resaltar la gran actuación de Portugal, con un oro, el primero fuera del atletismo de su historia, y una plata. ¿Y España qué tal lo ha hecho en este deporte, que es de gran tradición en el país y de hecho es el cuarto que más medallas nos ha dado a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos? Es verdad que Albert Torres ha tenido una gran actuación en ciclismo en pista, quedando octavo junto a su compañero Sebastián Mora y por una desafortunada caída en la Madison, y cuarto en la prueba del Omnium, pero es que eran los únicos representantes de España en ciclismo en pista, el equipo de ruta masculino estuvo desaparecido, Mavi García sí que consiguió un gran sexto puesto en la prueba femenina, pero esto nos da 9 puntos en nuestra clasificación, de nuevo detrás de países que no son realmente fuertes aquí, como Hungría o Canadá, que nos superan en el medallero, o Colombia y Polonia. Y en cuanto a puntos, lejísimos con 9 de países como Nueva Zelanda, Países Bajos, Italia o Bélgica. Si habéis aguantado todas estas malas noticias con el ciclismo, la natación, la gimnasia, estaréis deseosos de escuchar algo positivo, así que vamos a hablar de nuestra gran especialidad, los deportes de equipo. Para empezar, España ha metido a 9 equipos en cuartos de final, algo que solo han superado Francia y Estados Unidos y han igualado a Alemania y Australia, y los siguientes ya vienen con 5 equipos muy lejos, y encima hemos conseguido 4 medallas, 2 de oro, así que aparecemos en un gran tercer puesto en esta clasificación, y sin duda es lo que nos hace tener más peso, más relevancia en los Juegos Olímpicos. Pero claro, los deportes de equipo son muchas horas de diversión, de emoción, y muchos deportistas que enviamos a los Juegos Olímpicos para que luchen por medallas, pero al final, a la hora de aportar al medallero, son 16 eventos solo, menos que cualquiera de los bloques que hemos hablado anteriormente. Puntúan 38 países, más de lo normal, porque claro, aquí un mismo equipo, un mismo país no puede aparecer 2 veces, algo que sí pasa en natación, en atletismo, en la gimnasia, pero está claro que es nuestra especialidad y que no está quizás muy compensado en el medallero, pero bueno, es lo que hay y hay que trabajar en el resto de deportes. Para cerrar, vamos a hablar de los deportes de combate, todos agrupados en un bloque, así que aquí metemos al judo, al boxeo, al taekwondo, a la esgrima, a la lucha libre y a la lucha grecorromana. Creo que no me estoy dejando nada. En total son 66 eventos y es muy global también, al igual que el atletismo, quizás no tanto, pero hasta 80 países logran sacar algún puesto de finalista en estos Juegos Olímpicos. Aquí estáis viendo el top 12, Japón arrasa con 13 oros, es una barbaridad sacar 13 oros en solo una rama de los Juegos Olímpicos, entre judo y lucha libre sobre todo, y también aparecen países especialistas en deportes de combate como Irán, Azerbaiyán, Cuba o Uzbekistán, que ha sido muy protagonista en estos Juegos Olímpicos. Y aquí la verdad que creo que España ha cumplido, ha sacado medallas en boxeo y en judo. Es verdad que en taekwondo nos hemos ido de vacío por primera vez desde Pekín 2008, pero bueno, ocupamos una 18ª posición con 3 medallas y 8 quintos puestos, que en deportes de combate los quintos puestos es estar a punto de ganar la medalla, es decir, haber perdido en un combate por el bronce. Es una pena que no hayan llegado a más medallas en ese sentido, pero creo que es una buena actuación para España, que no suele ser muy fuerte en estos deportes de combate. Y bueno, por delante están países muy especialistas en estos deportes, que quizás no son tan relevantes en otras ramas de los juegos, y estamos por delante de países que suelen sacarnos ventaja en casi todos los deportes, como Canadá o Alemania. Por cierto, hay solo 12 países que han conseguido puntuar en estas 6 ramas que hemos hablado del deporte olímpico. Estas estadísticas que hablan de países completos y que logran aparecer en muchos sitios ya sabéis que nos benefician, así que España es uno de esos 12 países, los estáis viendo por aquí. Bueno, es muy curioso y muy meritorio ver a Eslovenia puntuar en todas las categorías de las que hemos hablado, un país de solo 2 millones de habitantes, aunque es verdad que no están en el top 20 en ninguno de estos grupos de deportes. Y bueno, por hablar de algunos países que están por delante de nosotros en el medallero oficial, Hungría o Australia les falta un finalista en gimnasia y a Corea del Sur les falta en ciclismo y en equipos. Aquí estáis viendo la posición de alguna de las grandes potencias olímpicas en estos apartados. Es brutal que Estados Unidos no sale del top 5 en ninguno de estos bloques, Italia tampoco sale del top 10, algo que es muy meritorio, y China también consigue grandes puntuaciones, y eso que no hemos hablado de otros grupos de deportes que podríamos haber incluido, como los deportes de raqueta, que hay entre tenis de mesa y badminton, y en tenis también han conseguido 2 medallas, arrasan, o deportes de puntería como el tiro, tiro con arco o los saltos de natación, que son sus grandes especialidades. Espero que os haya gustado este repaso por deportes, los principales deportes de los Juegos Olímpicos, que haya servido como análisis de lo que ha pasado, y bueno, que creo que está claro que España es muy fuerte en deportes de equipo,
que ha cumplido con nota en atletismo y en deportes de combate, pero que gimnasia, natación o ciclismo son deportes en los que creo que podríamos tener muchos mejores resultados si se invirtiese más, si se hiciesen mejor las cosas. Eso ya no tengo yo las respuestas y es algo a mejorar de cara a los siguientes Juegos Olímpicos.